Gloria a Dios. Bueno, primeramente le vamos a dar la bienvenida y buenas tardes a la audiencia de Facebook, a aquellos hermanos y aquellos familiares que nos están escuchando, y también una vez más a la congregación de la Iglesia Centro Educativo CDO Miami, que nosotros estamos aquí localizados en el 1234 del Juez y la 31 calle en Hialeah, Florida, 33012. Estamos muy contentos de poder transmitir el mensaje que nuestro Padre Celestial nos ha dado para el día de hoy. Así que vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Padre amado, te damos gracias, Señor, porque una vez más nos permite, Señor, poder compartir la palabra con otros hermanos, Señor. Como congregación te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Como pastora, Señor, yo me pongo ante ti, Señor, para que tú seas, Señor, usándome de una manera, Señor, como tú lo quieras hacer. Alinea mi mente a tu mente, dame de nuevo de palabra para que cada cosa que salga de mi boca, toda palabra, Señor, sea para bendición, para edificación a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, primeramente a mi vida, Señor. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje del día de hoy es un mensaje que nos habla qué somos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Es un mensaje importante comprender nuestra función como miembros de ese cuerpo, porque nosotros no pertenecemos a una iglesia, no pertenecemos a, como la gente dice, no, yo pertenezco a la iglesia bautista, pentecostal. No, nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Jesucristo. Nosotros como iglesia local tenemos nombres porque cuando abrimos la corporación de la iglesia tenemos que tener un nombre, ¿verdad? Para que nos den un número de identidad, como cuando venimos nosotros a este país, que nosotros hacemos nuestros papeles, adquirimos la residencia y también nos dan un número de Social Security. De la misma manera las iglesias. Entonces tenemos que ponerle un nombre al ministerio, ¿verdad? Como tal, vamos a tener un nombre, pero en realidad nosotros somos un solo cuerpo y le pertenecemos a Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y dice la palabra del Señor así. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. La transformación, amados y amados en iglesia, llevada a cabo en la vida del pecador, que ahora está en Cristo, es ejemplo de una nueva creación. Eso es lo que está diciendo este versículo. Somos ejemplo de una nueva creación. Gloria a Dios. Mucho antes de que Dios creara el primer hombre, Adán, ya sabía que los hombres se rebelarían contra él, porque Dios es, ¿qué es Dios? Su atributo omnisciente, omnipresente y omnipotente. En su omnisciencia él sabía que el hombre, el primer hombre creado, Adán, se iba a rebelar. Como el primer ángel, querubín precioso, también se rebeló, ¿verdad? Él fue el primero que estuvo en el paraíso, dice que era precioso. Y después creó al hombre y también se rebeló contra él. Pero Dios tuvo un plan. No nos dejó, así como él creó a su creación más perfecta que somos nosotros. Él no nos iba a dejar abandonados, como ahora, amada iglesia. Como hijos suyos, aunque podamos tener tentación o podamos caer, Él nunca nos va a dejar ni desamparar. Amén. Porque Él es Dios. Amén. Y Él conoce a sus hijos. Desde antes que nosotros pensamos una cosa, ya Él sabe lo que vamos a pensar. Gloria a Dios. Y Dios conoce nuestro corazón. ¿Cuál fue el plan que Dios tuvo, hermanos? Dios decidió llamar a un pueblo de la descendencia pecaminosa de Adán y unirlo en un cuerpo espiritual llamado iglesia. La iglesia, esta es una lección donde vamos a aprender algunas grandes verdades respecto a la iglesia que somos nosotros, hermanos. Porque muchas personas a veces pensamos que decimos, vamos a la iglesia. ¿Cuántas veces lo hemos dicho?
mucho, hermano. Yo a veces, uno mismo lo decía, ¿verdad? Pero uno tiene que ir aprendiendo y hablar de otra manera de hablar, ¿verdad? Yo me gozo cuando a veces mucho tiempo atrás, recuerdo que traje una alabanza y la hermana Sally, en el amor del Señor, me dijo: mira, hermana, esto está en el tiempo de la ley. Y yo no me enojo, antes le doy gracias al Señor, porque eso es cuidar el cuerpo de Cristo, hermanos. Y de la misma manera que Dios cuidó de su creación, cuando a usted, hermano, le dan, y usted va, y usted predica, y usted dice la palabra, así no sea predicador, usted es siempre un miembro de la iglesia, de la congregación, disculpen, usted va a cuidar cómo habla, usted va a cuidar lo que usted transmite al otro, porque usted quiere enseñar lo que el Señor ha puesto en usted, porque dice que no le podemos ni aumentar ni disminuir a esta palabra, porque acarreamos maldición, hermano. No lo digo yo, la pastora, lo dice la palabra, hermano. La iglesia, cuando oímos la palabra iglesia, probablemente pensamos en qué, hermano, en un edificio, ¿verdad?, de 4 paredes de concreto, en el que adoras a Dios. Pero amigo que me estás escuchando, iglesia no es 4 paredes de concreto. La iglesia somos nosotros. Nosotros somos la iglesia de Cristo, el templo del Espíritu Santo. Pensamos, como digo, en una construcción, pensamos en un púlpito, pensamos en las bancas, en la plataforma para el coro. ¿Qué más pensamos? Pero este es solamente un edificio, no la iglesia, la cual Dios habla en su palabra. Yo sé que muchos dirán: hermana, pastora, ya este mensaje lo hemos escuchado, pero el Señor nos habla diferente, lo mismo tema, y nos trae cosas diferentes para nosotros seguir creciendo en el conocimiento de su palabra. La palabra iglesia, como se usa en el Nuevo Testamento, quiere decir una asamblea de llamados. Nosotros hemos sido los escogidos, los llamados. Nosotros somos la iglesia, la madre de Cristo, los escogidos. Y se está refiriendo a gente, no a edificio. Hablan de creyentes a los que Dios ha redimido. Porque antes de ser creyentes éramos criatura, creación. Pero cuando aceptamos a Jesucristo pasamos a ser creyentes, porque hemos creído y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y único Salvador. La iglesia es el cuerpo de Cristo, amada iglesia. Pero la iglesia es más que solamente un número de personas redimidas. La iglesia es más que un número de personas redimidas. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dios no solo ha llamado del género pecaminoso de Adán a un pueblo para su nombre, sino que lo ha unido en un cuerpo espiritual, amada iglesia. No en el cuerpo pecaminoso, sino en el cuerpo espiritual, el cuerpo de Cristo. Vámonos a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 27. Antes de la segunda, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 27, dice la palabra del Señor así. Te alabamos, Jesús. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. O sea, yo soy el miembro del cuerpo de Cristo. Esta congregación representa una parte del cuerpo de Cristo. Por tanto, si uno fallara, el otro tiene que levantarlo. Porque si nosotros juzgamos o apuntamos para allá, estamos dañando el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos como iglesia que hablar como iglesia y pararnos como iglesia, hermano. Nosotros tenemos que saber qué es lo que hablamos. Dice la palabra del Señor que si alguien hace algo contra mí, lo hará sin Él. Así que mi decisión, disculpe que me equivoqué. Si alguien hace contra mí algo, calladita, como dice el dicho, me veo más bonita y le dejo al Señor. Porque a veces, aunque nos duela,
Y a veces aunque nos quieran, y a veces aunque la otra persona no tenga razón y nosotros la tengamos, hermano, a veces, haciéndolo bien, a veces hacemos mal. Porque a veces, porque atrás de defendernos, dañamos el cuerpo de Cristo. Ah, no, pero es que la hermanita viene aquí, la hermanita, déjala. De eso se encarga el Señor. El Espíritu del Señor se va a encargar. Amén. Tú simplemente eres miembro del cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Jesucristo. Amén. Y Él se va a encargar de limpiar, de sanar. Y si ella fue predestinada desde antes de la fundación del mundo, el Señor va a empezar a cambiar de adentro para afuera. Y cuando tú te das cuenta, dices, wow, pero cómo la hermana ha crecido espiritualmente. Porque es así, mi hermano, estamos nosotros para gozarnos como iglesia del crecimiento espiritual de cada uno de los hermanos. Vámonos a Efesios capítulo 5, 30-32. Dice la palabra del Señor. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Ok? Cuando dice que somos cuerpo, que somos parte, somos miembros de su cuerpo. Jesucristo ama a su iglesia, a su esposa. Él nos ama como el esposo ama a su esposa, ¿verdad? Él nos ama, hermano. Cristo es la cabeza del cuerpo, y un cuerpo tiene que tener cabeza, y Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Hablando de Cristo, la Biblia dice en Efesios 1, 22 y 23. Vamos más adelante, Efesios 1, 22 y 23, versículo 22 y 23 dice así. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas de las iglesias. ¿Quién lo sometió? Dios sometió todo sobre sus pies. Y todo sometió bajo sus pies, y a él le dio por cabeza. Cristo es la cabeza. La cual la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Jesucristo es la plenitud de la iglesia, hermano. Jesucristo es el sumo sacerdote. No hay otro. Sumo quiere decir que está en lo alto. Eres el Rey de reyes y Señor de señores. Si alguien viene a usted con otras mentes y otras ideologías y otras cosas, hermano, están equivocados, porque la Biblia lo dice. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. El propósito de Dios de llamar a un pueblo de la descendencia pecaminosa de Adán y unirlo a un cuerpo espiritual no fue revelado a los profetas del Antiguo Testamento. Pero en los evangelios encontramos que el Señor Jesucristo oró por su iglesia antes de que existiera. En su oración relata en Juan capítulo 17, vamos así. El Señor Jesús oró no solamente por los discípulos que estaban con él. Vámonos a Juan capítulo 17, 20, porque yo quiero que ustedes lo entiendan. No solamente oró por sus discípulos. Juan capítulo 17, versículo 20. Ya lo vi, en ese momento él también oró por nosotros, por la iglesia. 17, 20 dice la palabra del Señor así. Mas no ruego solo por esto, o sea, por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ya es una revelación. Él ya estaba hablando de nosotros, de la iglesia actual. Él oraba por sus discípulos, pero mire, lo dice claro, hermano. Por eso digo, el Señor cada vez que nos da estos estudios, pero ya hablamos de la iglesia, pero esta es una revelación, hermano. Dice, mas no ruego solo por estos. Él está hablando por los discípulos, sino también por los que han de creer, que somos nosotros, en mí, los predestinados, por la palabra de ellos. Y de eso se trata la iglesia. Él oró por nosotros. Nosotros creímos, pero ahora nosotros tenemos que hablar por lo que hemos oído. Quiere decir que esto va de siembra en siembra, hermano.
tenemos que sembrar la palabra del Señor. No tenemos que hacerla crecer, Él se encarga. Nosotros tenemos que sembrar la palabra. Eso es lo que es como ser miembro de la iglesia de Cristo. En Juan 17, 21, si vamos más abajo, dice así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Hermanos amados, amigos que me estás escuchando en esta tarde, la unidad entre el Padre y el Hijo debe ser el patrón de unidad entre los seguidores de Cristo. El Evangelio gana o pierde. Le decía yo en la mañana, el testimonio es importante. De acuerdo a como nosotros proclamamos, como vivan y demostremos el amor, los que están afuera van a llegar al Señor. Es importante, pero a veces tiene que haber un vínculo de amor, un vínculo de unión, un vínculo de hermandad, el amor fraternal, ese amor que en realidad solamente proviene y es un don de Dios. Si tú no tienes el amor del Señor contigo, tú no puedes dar del amor fraternal verdaderamente entre tus hermanos, entre tus familiares, entre tus hijos. Porque el amor del Señor es el Señor el que pone en nosotros el querer como el hacer. Continuemos. Cuando nació la iglesia empezó a existir en Pentecostés. La iglesia había estado en la mente de Dios desde la eternidad, pero se formó en el día de Pentecostés, ¿verdad? Cuando hubo el bautismo en el Espíritu Santo. Y dice que bajó el Espíritu como lenguas ¿de qué? De fuego, ¿verdad? Okay. La palabra Pente quiere decir 50. Y el día de Pentecostés vino exactamente 50 días después de ¿qué? De la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Antes de subir de regreso al cielo, el Señor Jesús ordenó a sus discípulos que fueran por todo el mundo y que predicaran el Evangelio a toda criatura. Pero también les dijo que esperaran la venida del Espíritu Santo. Y eso fue lo que pasó el día en Pentecostés. Vino el bautismo del Espíritu Santo. Ay, pastora, pero si oyen, y a veces escuchamos hermanos que dicen, tenemos que ser bautizados en el Espíritu Santo. No, eso pasó en Pentecostés, amada iglesia. No puede volver a pasar la única vez. Para nosotros la iglesia de Cristo es la llenura del Espíritu Santo, amada iglesia. La llenura del Espíritu Santo usted la tiene en la medida que usted tenga relación con el Padre. En oración, en escudriñando la palabra, en predicar la palabra, en depender del Espíritu Santo de Dios, porque es el mismo Dios. Así que cuando usted le hable de llenura, abra sus oídos espirituales y aquí está predicando ley. Nosotros ya no estamos en la ley, el tiempo de la ley. Ya nosotros vivimos por fe, por la gracia de Dios Padre. En el día de Pentecostés, 120 discípulos estaban reunidos en un aposento alto en Jerusalén, esperando la venida del Espíritu Santo, y de pronto hubo un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó la casa donde estaban sentados. Lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos y fueron bautizados con el Espíritu Santo. La iglesia también se formó. En el día de Pentecostés el Espíritu Santo los unió.
a los 120 discípulos en un cuerpo espiritual porque fueron bautizados por el Espíritu Santo. El cuerpo espiritual, el cuerpo de Cristo. Por medio del Espíritu, los discípulos fueron unidos el uno al otro. Dice que mi espíritu da testimonio de su espíritu. ¿A ustedes no les ha pasado que conocen a una persona y dice, yo soy muy afín? El espíritu da testimonio de su espíritu. Y cada uno de ellos, y el Señor Jesucristo glorificado como cabeza de ellos, dice. Antes de esta ocasión habían sido creyentes, pero ahora eran iglesia del cuerpo de Cristo. En aquel mismo día, amada iglesia, el evangelio fue predicado a una gran multitud y 3,000 personas fueron salvas. El Espíritu Santo los unió al cuerpo de Cristo. Y a partir de entonces, diariamente, otros eran salvos y agregados al cuerpo de Cristo. Vámonos a Hechos, capítulo 5, 14. Hechos está después de los 4 primeros libros del Nuevo Testamento. Hechos, capítulo 5, 4. 5, 14, disculpe hermano. Es que yo quería ver si me había escuchado. Mentira, me equivoqué. Ok, y dice, y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Esta es la primera mención de recepción de mujeres en la iglesia. Las mujeres fueron parte de la comunidad cristiana y por el testimonio de ellos se ganaron otras personas para el Señor. Eso es lo importante que les tenía que decir, que pasó también. Dice que judíos y gentiles fueron hechos uno en Cristo Jesús. Al principio la iglesia estaba compuesta enteramente de creyentes judíos, en la ley, ¿verdad? Más tarde el evangelio fue predicado a los gentiles. Muchos de ellos creyeron y se unieron al cuerpo de Cristo. En la iglesia los judíos y los gentiles fueron hechos uno, porque de dos pueblos Él hizo un solo pueblo. Ahí no hay judíos, no hay gentiles. Para el Señor somos un solo pueblo. Y esta fue una cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque existía en ese tiempo mucho odio y perjuicio entre los judíos y los gentiles, amada iglesia. Los judíos consideraban a los gentiles como ¿qué? Inmundos y ni siquiera comían con ellos. Los gentiles también despreciaban ¿a qué? A los judíos. Cada uno se consideraba mejor que el otro. Y ese odio y prejuicio entre los judíos y los gentiles era una manifestación ¿de qué? De la carne, amada iglesia. Y esa es la naturaleza pecaminosa que todo el mundo, tanto judíos como gentiles, recibieron de Adán. El Señor nos perdonó los pecados, hermano. Pero nosotros vivimos bajo esta carne. Y esta es la carne que nos hace caer. Y esta carne, la única, la podemos someter cuando nosotros pedimos la llenura del Espíritu a través de su palabra. Para que el Espíritu nos dé el poder y la autoridad de decirle a lo que quiera hacernos caer, espérate. Yo soy un hijo y un redimido. Y en el nombre de Cristo Jesús yo me levanto en la autoridad y el poder que se me ha dado. Y Él te va a llevar a toda verdad y a toda justicia. ¿Cómo Dios solucionó este prejuicio entre los judíos y los gentiles? Lo hizo por medio de ¿qué? De la cruz. Por eso es importante, hermano, discernir, recordar la muerte de Cristo, no para recordar a Cristo muerto, sino para poder discernir el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Todos los creyentes, tanto los judíos como los gentiles, fueron crucificados ¿con quién? ¿Con los que estaban a los lados? No, con Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, nos crucificamos juntamente con Él, nuestra carne. Y dice que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
De los creyentes judíos y gentiles hizo Dios un nuevo hombre, Jesucristo la cabeza, y todos los creyentes formando su cuerpo. Todos los creyentes son miembros del cuerpo de Cristo. Dios ha hecho de todos los creyentes un cuerpo en Cristo. Y esto es exactamente lo contrario de lo que somos por naturaleza. La vida que todos recibimos en Adán era una vida ¿qué? De pecado, egoísta y egocéntrica. Es por eso que no es tan fácil llevarnos bien con otras personas a veces. Porque de repente los frutos de la carne se manifiestan, ¿verdad? Esa es la cosa. Entonces, por eso el Señor nos dejó el Consolador. Para poder ganar, para poder vencer las batallas. Nos dejó su palabra, hermano. Hermana, lo único que nos puede dar la victoria en este mundo en que vivimos es la palabra del Señor. La única que nos va a dar la fortaleza para vencer las diferentes situaciones es la palabra de Dios. La única que nos va a dar la paz es la palabra de Dios. La única que nos da el gozo es la palabra de Dios. La única que se va a sentir que te aman es la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, por eso la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Él usó hombre inspirado por el Espíritu Santo para escribir la palabra. La Biblia nos dice que hay 7 vínculos poderosos que unen a todos los creyentes verdaderos, los que han nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Vámonos a Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6. Dice la palabra del Señor así: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Consideremos cada uno estos vínculos. Hay un cuerpo. Le voy a decir, lo que he leído aquí, una sola fe, un cuerpo, ¿ves? Un cuerpo. Cada persona que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador es un miembro del cuerpo de Cristo. Cristo tiene solamente un cuerpo y todos los creyentes son miembros de su único cuerpo. Cuando una persona dice, no, que yo soy bautista, soy pentecostal, soy esto y soy el otro, hermano, estás dividiendo el cuerpo. Entonces usted dice, ya está en la ley. Porque si usted está en la gracia del Señor, usted conoce todas estas cosas, hermano, que es un solo cuerpo. No importa el color de la piel de alguien, no importa su raza, su nacionalidad, no importa su posición social, no importa si es rico, si es o pobre, si esa persona es el Hijo de Dios, es miembro del cuerpo de Cristo y uno con los que hemos nacido de nuevo. Aunque estemos en Roma, en la China, en Japón, en todos lados, somos parte del cuerpo, somos hijos de Dios. Vámonos a Romanos capítulo 12 del 4 al 5. Yo quiero que ustedes noten estos versículos importantes, hermano, porque saber quiénes somos en el miembro del cuerpo de Cristo es importante para que ustedes lo puedan decir a otros. Romanos 12, capítulo 4, 5. 12, Romanos 12, capítulo 4 y 5. Versículo 4 y 5, dice así: pues, así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros los unos a los otros, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si es de profecía, úsese en la proporción a la fe. O sea, somos un cuerpo,
Somos miembros y el Espíritu Santo, Dios, nos va a dar dones conforme a lo que Él dispone, porque Él es soberano. ¿Ok? Dice que somos un cuerpo. Ahora vamos a decir que somos un espíritu. Cada creyente tiene el Espíritu Santo morando en él, por razón de que el Espíritu Santo es un espíritu, nos hace uno con todos los demás creyentes. Vámonos a 1 Corintios 6, 17. 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. Y dice la palabra del Señor así: pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. El que se une al Señor es un espíritu con Él. Somos un solo espíritu. O sea, hermano, que nosotros no podemos mirar a otro hermano por debajo. Todos somos iguales. Yo siempre he dicho que la autoridad espiritual, toda es igual para toda su iglesia. Ahora, responsabilidades, los dones son diferentes. ¿Ok? Esa es la única diferencia. Y entre más responsabilidades le da el Señor, más le demanda el Señor, hermano. Y como pastora me da una responsabilidad de traer doctrina, la verdadera doctrina de la palabra, de aquí a la iglesia. No aumentarla ni quitarle mi responsabilidad como pastora. Mi responsabilidad como pastora es traerle la doctrina limpia, la verdadera, el evangelio vivo. Y cuando está una cosa mal, decirle, hermano, yo le digo una cosa, hermano. Yo sé que Sally me entiende, porque a Sally también muchas veces le pasó. A veces hay cosas que uno quisiera callar y no decir. Y uno tiene, a veces llora y ora y le dice, Señor, pero ¿por qué tengo que hablar? Y el Señor te manda a hablar, tienes que obedecer, porque para eso el Señor te ha puesto en eminencia. Entre más responsabilidad el Señor más te demanda. Y yo tengo un compromiso con el Señor, una responsabilidad. Si a usted le da un ministerio, ese ministerio es un compromiso con el Padre. No lo tome a la ligera. Ay, no, hoy día sí puedo, mañana no puedo. No, mi hermano. Usted tiene un compromiso con el Señor. Usted es parte del cuerpo de Cristo. El Señor dice, te doy esto porque sabía que usted podía. Porque el Señor no le va a dar las cosas porque el Señor conoce todo, hermano. Y aunque usted no lo sabe, el Señor lo equipa. Porque el Señor tiene eso. Él hace de nada, lo hace grande. Y así como también te da, te lo puede quitar. Por eso, hermano, tenemos que ser humildes. La iglesia no es del pastor, no es del evangelista, la iglesia es de Cristo. Ame a su iglesia, ame su ministerio, ame a sus hermanos, sabiendo que es su compromiso con el Señor. Que los hermanos que el ministerio no puede ser perfecto, ame el ministerio, ore por su ministerio, anhelo, como que dice, dame de ver, tengo hambre de ti. Que usted siente esa hambre cuando usted es a las 12 del día, como le pasa a mi esposo, y no puede soportar el hambre, esa hambre espiritual de poder comer y beber del Espíritu del Señor. Sí, porque mira, hermano, a veces somos espirituales, pero ¿qué pasa? Somos espirituales, pero vivimos en una vida de una manera que en realidad no tenemos esas ganas de estar en la presencia del Señor, esa hambre. Ay, no, a veces estamos aquí y es como que no estamos. A veces estamos pensando en otras cosas y no estamos aquí. El Señor te quiere en espíritu y en verdad. Aquí, en tu casa, en la Conchinchina y en todas partes, hermano. Que cuando tú le digas, papá, te amo, lo digas con la profundidad de la abundancia de tu corazón, abre la boca. Que salga para que esa palabra tuya llegue con olor fragante ante el Señor. Nosotros no necesitamos más sacerdotes. Jesucristo hizo todo. Nosotros estamos listos, estamos así, vamos derechito ante el trono de la gracia. Y Él nos ve limpios, puros y resplandecientes. Y si Él nos mira así, hermano, nosotros tenemos que dar la mejor ofrenda cada día. Que tu caminar sea la mejor ofrenda para el Señor. Que tu hacer sea la mejor ofrenda para el Señor. Que el dar sea tu mejor ofrenda para el Señor.
Ah, no, pero es que yo doy, pero es que ella no me da. No te importe. Yo siempre le digo a mis hijos, cuando tú des, ¿ya diste? Ah, no, pero es que yo podía darlo acá. No te arrepientas de lo que da, ni en el tiempo ni la cantidad. Dalo. Ni fijarte el tiempo. Ni fijarte. Porque a veces muchos se fijan. Y cuando regales a otro y tengas posibilidades, a veces hay gente que regala ropa y la regala sin botones, sin cierre, la regala, no, porque es que yo tengo que vaciar mi closet. Sí, vacéalo. Y dale a los hermanos, pero dale lo bueno, para que se vistan con dignidad. Así no sea tu hermano, así sea una persona de la calle, demuestra el amor por esa creación. Porque, hermano, Dios no ha dejado de amar su creación. Claro que no. Por eso se está tardando en venir, para que todos lleguen al conocimiento y nadie se pierda, dice la palabra. Ese es el amor del Señor. La justicia del Señor no es mi justicia. Ah, no, tú me hiciste, olvídate. Dios no. La justicia de Dios es parejita, hermano. Así que diga el Señor, sé tú conmigo, defiende mi batalla, hazme justicia, pero también hazme ver en qué yo he fallado. Esa es la justicia del Señor. Dice que también hay una esperanza. Cada creyente tiene la misma esperanza, hermano. La esperanza de estar con el Señor para siempre en la gloria. Si no tienes esa esperanza, te veo mal. Esta esperanza es segura porque Cristo vive en nosotros por su Espíritu. La Biblia dice en Colosenses 3:4. Vámonos a Colosenses 3:4. Colosenses 3, versículo 4. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en su gloria. Con Él en gloria. Voy a leerlo mejor, desde arriba. Dice la meta del cristiano. Voy a leer desde el 1 al 4. Si habéis pues resucitado con Cristo, yo quiero que lo entendamos, porque si leo el 4 no lo vamos a entender. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la del mundo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, porque Cristo está en mí, ya no vivo yo, sino Cristo en mí, sea manifestado, o sea que nosotros le modelemos a Él, que lo glorifiquemos con nuestro testimonio, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en su gloria. Porque otros llegarán al conocimiento del Evangelio por ti, sin abrir palabra, sin leer de Génesis a Apocalipsis, por tu testimonio. Hay un Señor. Hay un solo Señor, el Señor Jesucristo. Todos los que le sirven están sirviéndole al mismo Señor y son uno en Él. No le sirven a una estampita, no le sirven a nadie, hermano. Nosotros le servimos al Señor Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia. Y dice que es nombre sobre todo nombre. Jesucristo. Él se lo ganó. Porque Él se lo ganó. Él era Dios, se hizo hombre y murió por ti, por mí, y venció la muerte y está sentado a la diestra de Dios Padre en lugar de autoridad. Nunca se olviden, amada iglesia. Tú que me escuchas, a veces recibimos que las cadenitas, que los santitos, que pásale 10, que pase a la 20, hermano. Discúlpeme. Los amo y a veces yo misma, a veces sin darme cuenta, a veces uno cae en cosas, pero uno tiene que decirle al Señor, abre mis ojos y mis oídos espirituales para no caer, hermano, en eso. Porque sin darnos cuenta, ofendemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Dice que hay una fe. Los creyentes verdaderos pueden no estar de acuerdo en muchos asuntos en cuanto a la interpretación de las Escrituras. Pero hay una fe que todos tenemos en común, hermanos. La fe de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él murió por nuestros pecados y que se levantó de la tumba. Esta es la fe por la cual todo hijo de Dios se salva. La Biblia dice, vámonos a Gálatas capítulo 3, versículo 26. Gálatas
Gálatas 3:26. Dice así la palabra del Señor: pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. No somos hijos de Dios por otro camino. Yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que solamente es por Jesucristo. Si a usted le dice, o una persona viene y le dice lo contrario, en amor, hermano, la palabra de Dios no se hace a la fuerza, en amor. Y en tiempo preciso. No vaya a una persona y obligarla a convertirse, no. Órele al Señor, preséntele la palabra, siembre la semilla y ore. Pero no cese, persevere en eso. Dice que hay un bautismo. Cada creyente ha sido bautizado en el cuerpo de Cristo. Esto no es obra del hombre, sino obra soberana del Espíritu Santo, por la cual todos los que creen en el Salvador se convierten en miembros de su cuerpo. Primera de Corintios 12:13. Estamos hablando, Primera de Corintios, está en el libro de Corintios, nos enseña todas estas cosas en referencia a la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Dice la palabra del Señor así: pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos y griegos, hablando de Pentecostés, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Cuando usted acepta a Jesucristo, usted bebe de ese mismo espíritu. ¿Ok? Hay un Dios y Padre. Solo hay un Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que han nacido de nuevo son miembros de su familia y tienen un mismo Padre celestial. La iglesia es la gloria de Dios, amada iglesia, mis queridos hermanos. De la pecaminosa y egoísta raza de Adán, Dios ha sacado la iglesia. El cuerpo de Cristo, por medio de la iglesia, Dios está dando a conocer su gran sabiduría y su poder. Hay 4 verdades, y con esto termino, que hemos descubierto nosotros, que hemos estudiado en esta tarde. La primera: la iglesia es el cuerpo de Cristo. Está claro, ¿verdad? Para que también esté escuchando. Segundo, ¿quién es la cabeza de ese cuerpo? Cristo. Tercero, todos los creyentes somos miembros del cuerpo de Cristo. No importa que estén en Estados Unidos, Japón, China, Ecuador, Chile. Pertenecemos a un solo cuerpo de Cristo. Somos hermanos en Cristo. ¿Y qué? Y que el cuerpo es uno. Ah, no, pero es que yo pertenezco a un concilio. Gloria a Dios, que usted pertenece a un concilio, pero yo le pertenezco al cuerpo de Cristo. Y eso no le estoy diciendo, le estoy echando de menos. Yo respeto, pero yo quiero que estén claros, hermanos, porque a veces nos ponemos nombres, nos ponemos tantas cosas como en el mundo. Lo espiritual no trabaja de esa manera. No, es que eso nos separa. Porque eso nos separa. Y el Señor no quiere divisiones, el Señor quiere que seamos un solo cuerpo. Esta tarde hemos visto el gran plan de Dios, amado. Hemos comprendido que no solamente somos creyentes individuales, sino que también somos miembros del cuerpo de Cristo. Hemos comprendido que todos los creyentes verdaderos somos miembros del mismo cuerpo de Cristo. Nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Amada iglesia, yo quiero terminar con esta palabra. Ore por sus hermanos. Por aquellos que han estado aquí, por aquellas visitas que sabemos que son hermanos en Cristo. No deje de orar por los pastores que un día usted conoció. Amén. Que pusieron y sembraron semilla en su corazón, y que gracias a ellos usted es lo que usted es en Cristo Jesús hoy por hoy. No deje de orar por sus familiares, por sus hijos, aunque los vea perdidos, aunque no estén aquí, y aunque un día aceptaron a Jesucristo y se alejaron de Jesucristo. Oren por ellos, y usted tiene que ver por fe, no por vista, hermanos. Amén. La iglesia está llamada, como estábamos hablando, a edificar, a traer el ministerio de reconciliación que nos dejó el Señor Jesucristo. A nosotros, la iglesia, no nos corresponde juzgar ni querer ver ni interpretar las cosas. Eso les corresponde al Señor. La iglesia es llamada
alabar, glorificar a Jesucristo. Y también es llamada de ir, un mandato importante, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. La iglesia es llamada a congregarse, porque en la unidad del cuerpo es donde el Señor envía. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía el Señor su bendición y vida eterna. No sea un cristiano solitario, sea un cristiano que le guste que lo abracen, sentir el calor del cuerpo de Cristo, hermana iglesia. Mantengámonos en unión, mantengámonos en unidad. Que la gracia del Padre, su amor, su misericordia nos esté cada día. Y quiero terminar este mensaje con una oración para despedirnos. Podemos ya despedirnos de los hermanos que nos están escuchando para nosotros cerrar aquí el servicio.